El pueblo no entiende lo que significa el concepto de régimen de excepción que está en la Constitución. O sea, a la gente, tú más sencilla, anda a preguntarle, mire, ¿y qué es el régimen de excepción? Te va a decir, es quitarme a las maras de encima. Sí. Punto. Sí, O sea, es el beneficio. Entonces, si ese instrumento constitucional a la gente le ha dado un gran beneficio, tú no podés negarte absolutamente a eso. O sea, ¿qué tenés que hacer? Presentar iniciativas que permitan corregir el problema que ha generado también el régimen de excepción. ¿Cuál es el problema? Que hay inocentes capturados en la cárcel. Ajá. Porque eso es cierto. O sea, sí existen personas que jamás en su vida han tenido un vínculo con pandillas que están presos. Y eso no puede ser. O sea, un Estado no se puede dar el lujo de decir, pero es parte del sacrificio. No, eso no es así. El margen de error. El margen de error. O sea, un Estado no se puede dar ese lujo. O sea, ¿por qué? Porque este gobierno, si escuchara, yo creo que gozaría del apoyo total hasta de nosotros si lo hiciera bien. Imagínate el gobierno, o sea, porque el régimen de excepción, si tú te vas a la Constitución y lo lees, ahí no dice que se violan los derechos humanos con el régimen de excepción. O sea, lo que te da es un instrumento para poner una paz social ante un problema que había de desorden, con el ataque de las maras y todo ese tipo de cosas en este caso. Entonces, el instrumento ha sido mal ocupado por el que lo utiliza. Llámese en este caso gobierno, policía, fiscalía o ejército, lo que querrás. Ellos lo utilizan mal, pero porque lo utilicen mal no quiere decir que el instrumento sea malo, porque el instrumento sí te ha dado un resultado positivo, pero esa mala utilización es lo que hay que corregir. Entonces, si el gobierno escuchara el clamor de todas las víctimas inocentes y de todos nosotros que lo estamos señalando, mire, a los mareros yo no tengo problema porque los meta presos. O sea, yo inclusive haría otras cosas más duras todavía con los mareros. O sea, yo los llevo a la Plaza Libertad y les doy fuego a todos juntos. O sea, me ahorro un montón de dinero en comida y cosas por el estilo. O sea, a los malos hay que tratarlos mal. Yo no tengo problema con ese tema, pero sí voy a tener siguiendo problemas cuando capturan a un inocente que no tiene nada que ver solo por ser pobre, porque el problema es que tú vivís en una zona tranquila relativamente. ¿Alguna vez has visto alguna redada aquí en la zona donde tú vivís que andan capturando jóvenes como tú? No. ¿Y a dónde van a capturar a todos esos inocentes? A los lugares más deprimidos, a donde están los pobres. Sí. O sea, que aquí el pecado es ser pobre. Porque solo por ser pobre es que los pueden capturar. O sea, eso no puede seguir siendo así. Entonces el gobierno debe de corregir eso y nosotros como opositores debemos de seguir señalando que eso es incorrecto y que tienen que arreglarlo. Pero no quiere decir que no reconozca que lo que se ha hecho en materia de seguridad es bueno para el país. O sea, como que ahorita la oposición, digamos, que ha dicho, quiten el régimen, pero uno... La oposición es torpe. O sea, tal vez eso es una mala propuesta. Claro. Y no dan una propuesta de cómo arreglar esos pormenores. Tú escuchaste en la campaña presidencial, le escuchaste el candidato de Nuestro Tiempo, el candidato de Arena, el candidato del FMD, de que casi todos decían, si yo gano, voy a quitar el régimen de excepción. Él estaba diciendo a esos millones de ciudadanos que han recibido un beneficio de eso, le estás diciendo, no voten por mí. O sea, es un error lo que cometieron al hacer ese tipo de cosas. O sea, uno tiene que tener iniciativa. O sea, cuando se apruebe el régimen de excepción, yo ya hubiera llegado a la asamblea con una propuesta de decir, mire, moderemos el alcance del régimen de excepción y digamos por decirte, esto solo se va a aplicar a los terroristas que son de las maras. ¿Por qué? El gobierno ha ocupado el régimen de excepción hasta para los vendedores del centro de San Salvador, los amenazan con el régimen de excepción para que se vayan. Creo que eso es incorrecto. Sí. O sea, apliquémoselo a quien va dirigido, que es a las maras. Entonces, tú lo puedes moderar en la Asamblea Legislativa a la hora de aprobarlo. Tú también puedes incluir un procedimiento expreso para que si un inocente es capturado, pueda demostrar los arraigos suficientes y salga libre rápido. Ya. Pero el problema ahí es de que... O sea, porque puede ser de que hayan mareros, o sea, de que puede ser que no estén tatuados, puede ser de que no tengan ningún antecedente penal. Existen, entonces, pero son los menos. Siento que son una minoría. Sí, o sea, los que son así, porque normalmente puede ser que no estén tatuados, porque desde hace años se quitaron la costumbre de tatuarse, pero ya han tenido antecedentes. Pero cuando yo te hablo de estas 30,000 personas casi, son personas que ni siquiera antecedentes tienen.
O sea, nunca se han metido con maras, nunca han sido detenidos, nunca han sido identificados con maras. Entonces, esa gente son víctimas de verdad de la aplicación incorrecta de un régimen de excepción. Sí. A esos son los que hay que ayudar. Al final, tú puedes capturar a alguien, lo metes en una base de datos. Y al final, si yo te vuelvo a encontrar en una esquina de vago, es porque algo estás haciendo. Yo ya te lo advertí que no andes haciendo esas cosas. Pero es que esta gente por la que nosotros hemos peleado no son vagos. Son personas que trabajan. O sea, que su vida entera han pasado trabajando por este país. Si el único problema es que tienen es que viven en lugares donde las maras viven. O sea, el vecino es marero. Sí. O sea, y eso no es correcto. Un Estado no se puede dar ese lujo. ¿Por qué? Porque El Salvador no puede vivir eternamente bajo un régimen de excepción. Y no por el hecho de no poner orden. Es que el país, si tiene seguridad, necesita estabilizarse para que el país pueda tener inversión y crecer. Porque ¿qué necesitamos? Es trabajo. Sí. Que existan suficientes fuentes de ingreso para que los salvadoreños puedan vivir dignamente. Porque es que ese era mi debate, digamos, porque ahorita puede ser de que sí, la solución definitivamente era el régimen. O sea, esa era la solución. Sigue siéndolo, mientras no tengas una alternativa. Sigue siéndolo, pero... Esa es la cosa, a la larga no es sostenible. Eso, o sea, la solución en este momento es temporal. Sí. ¿Verdad? Pero es solución. O sea, mientras no tengas una alternativa que sustituya esa solución, tenés que seguir aplicándola. Sí. Entonces, a lo que voy yo, puede hacer que el gobierno se sienta cómodo dejándolo como está. Pero entonces yo como oposición tengo que tener la iniciativa suficiente para proponer públicamente mecanismos que permitan sustituir esas cosas malas. Pero no, si lo único que hago es decir no. O sea, quítenlo. Quítenlo. Sí. O sea, jamás te vas a ganar la confianza de los ciudadanos en ese comportamiento. Sí. Por eso es que la oposición no crece. Pero será de que, porque yo creo que estos temas... Obviamente ya se tuvieron que haber reunido el oficialismo a discutir estos temas. Pero ¿será que realmente tienen un interés en hacer eso? Es que para ellos es más cómodo estar así. O sea, uno es cómodo y dos... Le sacan réditos electorales a esto. Ese era mi punto. O sea, ¿será de que ellos dicen... o sea, porque bueno, esa fue una de la campaña que hubo. Por eso ganó Bukele como ganó. Si no votan por los diputados, no vamos a poder renovar el régimen. En pocas palabras. Le estaba diciendo, mire, si votan por ellos, les van a quitar el régimen. O sea, la gente votó en contra de la oposición por eso. Por esa campaña millonaria del gobierno, metiéndote una percepción que era mentira. Miedo. Por eso. Pero y la oposición no tenía los recursos para contrarrestar esa campaña millonaria. Los recursos ni las propuestas en algunos casos. La oposición adolece de propuestas. Sinceramente, o sea, no hay de verdad esas iniciativas que te permitan decirle a la gente, mire, este es el problema, ¿verdad? Así lo contrastamos contra lo que yo creo y lo que hace el gobierno, y esta es la forma en que yo lo haría si yo tuviera el poder. Es la propuesta, es la solución, pero sí tenés, a mí me da risa porque hay gente que dice, es que la oposición no debe de atacar. Es que no es un tema de atacar o no atacar. O sea, si sos oposición, sos diferente al que gobierna. Eso es un principio básico. Por lo tanto, nunca voy a estar totalmente de acuerdo siempre en lo que el gobierno está haciendo, porque creo que algo malo está haciendo. Si no, yo no fuera oposición. O si no, jamás me voy a poner a poder en contraposición ante el electorado para que evalúe si aquel tiene mejores propuestas que yo para solucionarte tus problemas, porque de eso se trata una contienda electoral. Entonces, la oposición lamentablemente le falta eso. Le falta contrastar y proponer al mismo tiempo. Pues, yo te digo, esto está malo, por esto está malo, y yo lo haría de tal forma. Entonces, eso no lo ves en la oposición.